Araceli, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Después os cuento hoy un poquito lo que os traigo, ¿vale? Hoy os traigo una recopilación de algunos libros que nos van a hacer la cuarentena pues mucho más amena. Y he pensado hacer esta sección sobre esto porque os voy a lanzar así una preguntita rápida, ¿vale? ¿Nos da la sensación de que últimamente lo hacéis todo mediante pantallas? O sea, me quiero referir. Si tenemos que trabajar, tenemos que teletrabajar, las clases con aula virtual. Luego, si vemos alguna serie porque nos queremos relajar un rato, pues lo tenemos que hacer mediante pantallas también. Y no sé el ejercicio, pero yo lo hago online. ¿Vosotros también? También. Sí, también, Araceli, tienes toda la razón, sí que es verdad. Todo, pero hay que consumir papel, como por ejemplo, pues comprar la prensa escrita, ¿no? Que es algo que bueno, que la gente joven, en este caso los millennials, pues no lo suelen hacer, o en este caso, pues por ejemplo, leer libros. Escuchar mucho la radio también. Hombre, eso por supuesto, eso. El transistor, Araceli, el transistor. Qué mala eres. Y pues eso, os animo a que os leáis algunas de las recomendaciones que os traigo, ¿vale? Perfecto. La primera recomendación se llama La sombra del zorro, ¿vale? Es un libro que escrito por Yuli Kagawa, ¿vale? Y esta novela me gusta mucho en particular porque, a ver cómo lo explico, mezcla mucho la fantasía con la cultura oriental. Concretamente se centra en Japón, un Japón medieval. No sé, me gusta mucho porque está muy bien contado, es muy ágil, muy fácil de leer. También personalmente lo veo bastante único porque no había leído nada así similar, no sé. También he de decir que destacar que el libro, la edición del libro está muy bien hecha porque la portada, la contraportada, los detalles están súper bien cuidados. Entonces, cuando vamos a alguna librería físicamente, por ejemplo al Snap, París, Valencia, lo que sea, muchas veces esos pequeños detalles son los que nos hacen decidirnos por comprar un libro u otro, ¿sabéis? Entonces también es importante. Totalmente. Me gusta mucho porque habla sobre, mezcla muchas figuras, ¿vale? Es como un mix muy raro que habla sobre samuráis, demonios, ninjas, historias sobre clanes, no sé, está muy guay. Y la trama os cuento un poco, ¿vale? A ver si os animáis. La protagonista se llama Yumeko, ¿vale? Y es una chica que es una mezcla entre zorro y humana. Y pues va sobre que la chica vive en un templo con unos samuráis, con unos monjes, perdón, y atacan el templo y la chica se ve obligada a escapar y entonces se tiene que llevar un pergamino, que es un pergamino sagrado, bueno, todo muy así, ¿vale? Y entonces la chica durante el libro, conoce a un samurái que se dedica a matar demonios. Entonces, hasta ahí os puedo leer porque si no ya os voy a hacer mucho spoiler. Pero esta es una novela en sí, está muy guay. Y decidme. No, o sea que quería saber el otro libro que nos traes para el día de hoy, Araceli. El otro libro se llama Marfil, ¿vale? Uh-huh. El otro libro es de Mercedes Ron y hizo una trilogía muy guay anteriormente, pero la verdad es que yo creo que con este se ha superado. Y esta se llama duología o algo así, no sé, o sea, cuando son dos libros. ¿Cómo has dicho que se llama el título? Marfil se llama. Marfil, vale. Sí, y es de una duología que se llama Enfrentados, está muy guay. Y la protagonista del libro se llama, como el propio libro, se llama Marfil y es una chica que... A ver, esto es una historia, un romance que mezcla narcotráfico con amor, ¿vale? Y la sinopsis os la cuento un poco. Es una chica que vive sola en Nueva York y debido a los negocios del padre le intentan dar un susto al padre y la secuestran a ella para darle un toque de atención. Y entonces el padre lo que hace es ponerle a ella un guardaespaldas que se llama Sebastián y al principio pues ella se ve muy agobiada, no lo quiere ni ver, pero al final pues eso, lo típico, se acaba enamorando de él y tal. Y me gusta mucho cómo tratan a los personajes en esta novela también, porque profundizan mucho en los personajes porque a él lo muestran como muy seco, muy tosco, muy calculador debido al trabajo. Luego ella la muestran como súper superficial, indagan muchos traumas de su infancia. No sé, está guay. Lo único que noto es que pese a ser ella más la protagonista, porque obviamente el libro se llama Marfil y ella debería de ser la única protagonista, bueno, por así decirlo,
es como que él le acaba eclipsando, el personaje de él le acaba eclipsando un poco a ella. Entonces ahí me deja un poco de... Pero en sí el libro está muy, muy guay. Y el final es un bombazo. O sea, el final te deja con las ganas de querer leerte el siguiente, que no sé cuándo lo sacarán, pero se titula Ébano, el siguiente que van a hacer. También muy guay, lo recomiendo. Araceli, en el 693-460-489, ya sabes que es el número de WhatsApp, nos preguntan ¿cómo se llama el primer libro sobre Japón que está comentando Araceli? ¿Era La sombra del zorro? La sombra del zorro, sí. Correcto. Vale. Bueno, pues, chicos, en estos minutitos que nos quedan, ¿qué libros os estáis...? No sé si estaréis aprovechando la cuarentena para leeros algún libro. Contadnos qué libros os estáis leyendo en estos momentos. yo la verdad es que no estoy aprovechando de la cuarentena en ese sentido, ¿eh? O sea, Bueno, yo ahora Arturo, mismo... pues Muy mal, recomiendo un libro que te Arturo. gusta Ya, mucho. muy mal. No, pero es que a vosotras me hace mucha gracia, ¿eh? Me hace mucha gracia a vosotras que estáis teletrabajando en casa todo el día. A mí, sinceramente, la jornada laboral tampoco es que se me haya reducido una barbaridad, ¿eh? No, O sea, no, ni a mí, tranquilo. No, a ti sí, Paula, a ti sí. En cuanto, Que no. en cuanto a la radio, Paula, tú ya no vienes aquí a la emisora. Yo hace No tiempo... me tengo que desplazar, pero hago más horas. Ya Pe- te lo puedo Exacto. decir. Tú ves por aquí a Paula Pepelu. No la veo, la verdad. Mira, Arturo, no me toques la nariz, no me toques la nariz. Otra preguntita, chicos, que os quería hacer. ¿Os gustan más los libros de ficción o los románticos? Porque yo es que aquí tengo una duda, ¿vale? O sea, los libros de ficción están muy guays si lo saben hacer bien, pero si no lo saben hacer bien te desenganchan desde el primer momento. Y los románticos, pues es más un poco lo típico y que tampoco... No hay tanta posibilidad de perder al lector, ¿me entendéis? A mí No, me- a mí es que a mí me gusta mucho la novela negra, entonces soy de novela negra 100%. A mí me gustan más los reales, o sea, los que te enseñan cosas. Pepelu, ¿tú te estás leyendo algún libro o tampoco? Porque no tienes la jornada laboral reducida. Como El Arturo. marca. Yo la prensa, yo me leo la prensa todos los días, eso es lo que... Muy bien. Muy bien. Araceli, aparte de estos dos libros, ¿tú te estás leyendo ahora? ¿Tienes entre manos alguno? Pues me quiero empezar a leer uno que se llama La princesa de papel, que me gusta bastante porque me lo ha recomendado gente de mi entorno y va sobre una chica que se le muere su madre y entonces le toca buscarse la vida, conoce a un multimillonario y luego le hacen un poco la vida imposible los hermanos de él, entonces ella intenta quedarse en esa casa porque no tiene otra posibilidad, no sé, me parece bastante interesante, pero ya os contaré porque ya os digo que ese aún no me lo he leído, pero me lo tengo que leer. Araceli, parece que ha funcionado mucho y muy bien la sección. La gente está bastante encantada con la sección que has hecho hoy sobre recomendaciones literarias, recomendaciones de libros para esta cuarentena o para cualquier momento de la vida. Es hora de despedirnos. Queda un minutito para las 8. Muchas gracias, Araceli. Estamos en contacto. La semana que viene te volvemos a llamar. Perfecto. Muchas gracias, chicos. 99